Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Bueno, muy buenas tardes. Esto es un programa que sale grabado y se va a emitir el martes que viene en Conspiraciones de 16 a 17 horas en Sónica Más. Así que bueno, yo lo que quería pasar a decir primero que la primer venida de Alberto Fernández sacó las rejas de Plaza de Mayo, ¿no? La plaza es del pueblo, quiso dar a entender. Pero después, cuando se junta el 12 de diciembre, el Consejo de las Américas, cuando se juntan para festejar con Alberto Fernández, vienen el embajador de Inglaterra, viene de Norteamérica, para repartir la torta, la reparten con otras personas. Es como dice George Orwell en 1984. Háganle creer a los proles que son libres como las ovejas que se encuentran en las pampas argentinas. Bueno, acá tenemos invitados a Héctor Giuliano y a Quique Romero. ¿Cómo andan? Ante todo, gracias por la invitación, bien, y a tu disposición. Bueno, acá tantas veces que vinieron los dos. Quique, ¿cómo andás? Giorgi Sofós, siempre es un placer venir a tu programa. Bueno. Pero un poco la idea que a mí me gustó plantearte a la hora que vos me propusiste hacer un programa con Héctor. Cada vez que asume un gobierno nuevo, siempre hay que darle los famosos 100 días para ver de qué se trata. Cuando asumió el gobierno de Macri, yo estaba junto a Adrián Salvucci en aquel momento en TV1 y nos dijimos, no vamos a criticar a este gobierno, démosle esos 100 días, recién asume. Yo al día 30 ya me di cuenta que Macri era un inútil y salí con los botines de punta a darle donde se lo merecía. Bueno, ahora que asume Alberto Fernández, yo me hice el mismo llamado personal, a ver, vamos a darle los 100 días a ver de qué se trata este gobierno. Pero al día 3, sin ninguna necesidad de algo urgente, el tipo agarró y lo mandó a su ministro de Salud a reponer ese famoso protocolo del aborto no punible, tema sobre el cual no voy a opinar. No voy a opinar sobre ese tema. Pero eso provocó que todas las focas con pañuelos verdes salieran a aplaudir y a emborracharse esa noche. Y con la resaca de la mañana siguiente, ni se dieron cuenta, ninguna de esas focas con pañuelo verde aplaudiendo se dio cuenta que les habían metido un Daniel Marx, ¿sabes por dónde? Y hasta el fondo. Daniel Marx, el mismísimo Daniel Marx, aparece nuevamente en escena con el gobierno de Alberto Fernández. Yo recuerdo que mientras gobernaba en esa loca semana a Adolfo Rodríguez Saá, se le ocurrió nombrarlo a Grosso, y en los medios se lo comieron con cuchillo y tenedor, y la gente se lo comió con cuchillo y tenedor. ¿Cómo lo vas a nombrar a Grosso? Dejate de joder, le habían dicho al mismísimo Alberto Rodríguez Saá. Acá acaban de nombrarlo al mismísimo Daniel Marx y no pasa nada. En los medios lo más que dicen es no, un sólido, una persona sólida y con experiencia en manejos de deuda. Pero si me dan un minuto y ya termino con esto y te dejo todo a vos porque queremos escucharte a vos. Yo quiero recordarle a todos los que nos escuchan quién es Daniel Marx, porque la gran mayoría de la gente ya se olvidó. Está claro que la gente se olvidó de Daniel Marx, si no estarían en la plaza rompiendo todo y exigiéndole a Alberto que eche a ese tipo. Paso a hablar de Daniel Marx. Esto lo escribió Alejandro Olmos Gaona, no lo escribió cualquiera lo que voy a leer,
Otra vez Daniel Marx negociando la deuda externa. Desde la dictadura con Cavallo que negocia. ¿Cómo se negocia una estafa? Pagándola o revisando lo que realmente es que hay que pagar, o si fue toda una estafa, no pagar nada, obviamente. Me juego a que va a negociar admitiendo toda la estafa sin chistar. Raro, ¿no? Mi silencio ante tanta algarabía triunfalista se debe a que estoy por mandar mi libro a imprenta y después de muchas postergaciones, y pronto voy a hacer una serie de precisiones sobre la deuda pública, ahora comparto esta información confirmada que habría producido una inmensa satisfacción entre los buitres, bancos extranjeros y fondos de inversión, ya que, como imagino, Marx colaborará en el tema gravitante de la deuda. Como los argentinos en general les falla la memoria y el exitismo los confunde, es bueno que sepan que Marx fue el factor fundamental para dejar sin efecto la auditoría de la deuda privada en el Banco Central en 1985. Auditoría que puso en evidencia la estafa de los grandes grupos económicos, que fue un estrecho colaborador de Cavallo, de Domingo Felipe Cavallo, siendo secretario de Finanzas, y él manejó el Plan Brady en aquella época, cuya consecuencia fue que la deuda creciera en 62.000 millones de dólares en 1992 a 145.000 millones de dólares a fines de 1999. Terminado su trabajo, fue contratado por el mismísimo Nicolás Brady, aquel a que le hicieron el plan a su medida desde el gobierno argentino, y estuvo muchos años en Estados Unidos. Volvió a la Argentina a seguir manejando el sector externo y fue viceministro de Economía con José Luis Machinea durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Luego siguió en el cargo durante la efímera gestión de López Murphy en el Ministerio de Economía y continuó en el mismo cargo cuando Cavallo volvió al Ministerio de Economía durante el nefasto gobierno de la Rúa. Fue uno de los responsables del megacanje de la deuda del 2001, que aumentó más de 20.000 millones de dólares por las enormes tasas de interés que se pactaron. Fue procesado por ese tema en el Juzgado Federal número 2 y zafó como otros tantos. Obvio, ¿qué podemos esperar de nuestra justicia, no? Ya imagino cuál va a ser su aporte y cómo se va a justificar mediante una hojarasca dialéctica a la que son tan afectos los economistas, y que el nuevo acuerdo que se haga con la deuda externa. El movimiento se demuestra andando y esto es un símbolo de que lo que va a venir, lamentablemente. Esto lo firma Alejandro Olmos Gaona. Y esto lo puso en movimiento Alberto Fernández al día 4 de su gobierno. Y bien apretadito atrás del tema del aborto para que los diarios y la gente y las focas de pañuelo verde aplaudan y nadie se fije en esto y esto pasó desapercibido. Bueno, en aquellos tiempos estaba Cavallo con Alberto Fernández. Sí, bueno, ¿no? también. Como voy a mostrar una foto. Ahí lo puede explicar bien. Lo que estaba diciendo recién Enrique lo complemento. Bueno, lo que resume Alejandro Olmos Gaona está perfecto. Pero agrego un detalle poco conocido. Efectivamente, después del Plan Brady 92-93, se cierra el Plan Brady y Daniel Marx pasa a trabajar en una empresa del grupo de Nicholas Brady, Derby Overseas Corporation. Y se casa, si no con la hija, con una sobrina está casado con Nicholas Brady. Es pariente de Nicholas Brady. Es pariente, pero sí, eso sí. es como las monarquías europeas. La parte dinástica en materia financiera, bueno, Rothschild mediante como paradigma es proverbial. Yo creía que era la hija, después dijeron alguien la sobrina, pero no, creo que está casado con la hija de Nicholas Brady. O sea, primero firmó el acuerdo y después pasó a trabajar con Nicholas Brady y se casó con la hija. Ahora, espera. Lo que está claro a esta altura es que nada bueno puede surgir al final de las cuentas cuando Nicholas Brady se haga cargo de negociar la deuda. No, bueno. Por eso, nada bueno para la Argentina, todo muy bueno para los acreedores, ¿no? Ordenemos las ideas porque mi neurona va más lenta un poco. Cuadro de situación.
Efectivamente, estamos a días de la asunción de Fernández, hay que tener la prudencia de no largarse a hablar sobre conjeturas, sino esperar Pero los esto hechos. no es una conjetura, Claro, es el por eso. mismísimo diablo al que llaman No. para cuidar el gallinero. Efectivamente, entonces yo digo, perfecto, yo no hago conjetura, pero cuando veo hechos los señalo, cosa que estoy haciendo. ¿Cuáles son los pocos hechos, pero hechos concretos que se han determinado? El nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, efectivamente anunció que se creaban dos grupos. Un grupo operativo, que en realidad es un equipo de trabajo interno del Ministerio de Economía. Eso es una obviedad, que el ministro va a tener un equipo. Y ahí es donde tira que va a haber una comisión de exsecretarios de Finanzas para asesorarlo. Y ahí aparece, en primer lugar, Daniel Marx, aparece también Miguel Kigel, está Adrián Cosentino, que fue también copartícipe de los megacanjes anteriores. Todos megacanjes que fueron vendidos como un éxito de negociación y todos fracasaron y le dejaron un agujero financiero fiscal a la Argentina. No, fueron muy buenos todos esos planes fueron, para los acreedores. Claro, fueron eficientes fueron funcionales a los acreedores, sí, es la gestión Macri. Ahora, el punto de situación ahora, que se está debatiendo en este momento la ley esta especial, es un poco más peligroso, porque la ley le faculta en el artículo 3, le delega poderes irrestrictos al Poder Ejecutivo para negociar lo que quiera. Lo dice textualmente. Ya la ley 2456 de Administración Financiera, el famoso artículo 65, faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar deuda mientras mejore una de las tres condiciones: monto, tasa de interés o plazo. Por una obviedad financiera, siempre es posible mejorar una variable a costa de las otras dos. ¿Me explico? Esto, cosa que fue respaldado jurídicamente, diciendo, vos aceptás pagar una tasa de interés del 100%, pero presentás como ventaja que ahorraste, que diferiste un día la deuda. Ojo que este tema fue planteado en el Megacanje 2001 y el entonces camarista Fará dio la argumentación que el Poder Ejecutivo estaba facultado para hacerlo y por eso sobreseyeron a todos. Cavallo, Sturzenegger, la mano derecha de Cavallo. Sturzenegger y Marx, ese trío fue el que nos dejó en el 2001 destruidos. Sí, y todos fueron sobreseídos en la causa. El solo hecho que aparezca Marx es una especie de revulsivo a esto porque es una adscripción al sistema. Pero el tema que se está debatiendo y que probablemente resulte aprobado así en forma express es este. Primero, que el Congreso le delega totalmente las facultades de reestructuración al Poder Ejecutivo. Eso en el artículo 3. Y en el artículo 4 vuelve a una trampa que ya es muy familiar al kirchnerismo, que lo hizo con la ley 26784 en las postrimerías. ¿De qué se trata Creó la comisión que tiene una larga denominación, se llama Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Externa del Gobierno Nacional. Eso, ¿sabés qué quiere decir en la práctica? Que el Congreso no interviene, sino que el Poder Ejecutivo negocia lo que quiere y después viene y le presenta cuánto es la cuenta a pagar. Entonces, como una especie de auditor de cuentas nada más, el Congreso le da el ok. Así hizo en su momento Cristina Kirchner con su deuda y así lo utilizó Macri para pagarle a los hollout, cuando tampoco dio información ninguna. Dijo, yo pago tanto. Y ahora viene Alberto Fernández y obtiene los mismos plenos poderes. Bueno, de esa manera los representantes del pueblo se lavan las manos de tener la responsabilidad. Bueno, esto es viejo. No, perdona, en este caso me parece que es un poco al revés. Acá los acreedores le están diciendo que estas facultades que en la práctica ya tenía, no, vengan con la firma y el aval del Congreso. Por eso le piden una ley especial. Pero el Congreso al otorgar estos plenos poderes se lava las manos de analizar la cuestión. Claro. Yo confío en lo que haga el Ejecutivo. Le da un cheque en blanco. Como en los bancos también. Esto también lo decía Lisandro Latorre, ya década del 20, es una del 30. Constante, porque, digamos, lo que yo siempre digo, la lógica de la usura es el reendeudamiento permanente.
¿Para qué le dio 57.000 millones de dólares el Fondo Monetario, del cual le desembolsó 44 al gobierno Macri? Para que aguante los pagos de intereses en el bienio 2018-2019 y luego regularice las cuentas con ajuste para el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Volver al mercado internacional de capitales y volver a endeudarse. ¿Cuál es el planteo que se hace ahora con Alberto Fernández? No, vamos a negociar una prórroga con el Fondo Monetario y vamos a negociar una reestructuración con los acreedores. ¿Para qué? Para volver al mercado internacional de capitales. Así que, ojo que el objetivo de esto, el objetivo declarado, no implícito, es volver al mercado de capitales. Y un detalle que, no menor, es el siguiente. La ley tiene unos 87 artículos, ¿verdad? Bueno, los 57 a 59 se refieren al Banco Central y vuelven a autorizar a que el gobierno pague con reservas y luego el Banco Central y le entreguen a canje una letra intransferible a 10 años de plazo, como hizo el kirchnerismo, encajándole al Banco Central pasivos por cerca de 50.000 millones de dólares. Así se le pagó al fondo, así se fue aguantando la deuda. Por eso fue la presidenta Cristina Kirchner a la Asamblea General de Naciones Unidas y reprochó que ella era pagadora serial, que le estaban haciendo problema a los holdout cuando ella era el gobierno que más deuda había pagado, lo cual es históricamente cierto. El gobierno kirchnerista fue el que más deuda pagó de deuda externa. ¿Cómo lo hizo? Tomando reserva del Banco Central, que el Banco Central reponía con deuda. Creó las LEVAC. Pero no digas eso, Héctor. El gobierno de Cristina no pagaba deuda, el gobierno de Cristina se desendeudaba. Ah, sí, exacto. ¿Qué le digo a la gente? Siempre no, a la gente te dígale inventan que se palabras para tapar la realidad. O vendía deuda. Claro. Sí. Por eso, Venezuela. Ojo, por eso no quiero embalarme mucho, no quiero acelerarme con esto, pero esta es la realidad, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que se está pidiendo. Es decir, el artículo 57 autoriza, dice textualmente, a que al Tesoro emita letras por 4.571 millones de dólares, tomándolo del Banco Central y entregándole una letra intransferible que prácticamente no rinde intereses a 10 años de plazo. ¿Cómo repone el Banco Central esa plata? Emitiendo deuda. O sea, déjame leerte recortes. Alberto Fernández le avisaba a Macri que arregle con el FMI antes de que yo pueda ascender. Pero eso se lo advertía. Que tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario, por ley, es acreedor privilegiado del país. Entonces, si el país declara el default, declara una cesación de pago formal, no virtual, la declaración de pago virtual es nada, o pagás o no pagás. Lo primero que se preocupó el gobierno Fernández es de no interrumpir los pagos y de no ir al default. Y eso efectivamente lo hizo, y lo hizo inmediatamente. Asumió el día 10. Sí. El día 11 le vencieron al país por el Tesoro 430 millones de dólares de letras, 200 millones de dólares y los otros 230 en pesos equivalentes a dólares. Los pagó escrupulosamente al día siguiente de asumir. O sea, entró, como quien dice, con el pie derecho a los acreedores. El mismo presidente que había dicho que la Argentina no estaba en condiciones de pagar y que lo primero que iban a hacerse iba a ser las posibilidades de pago de la Argentina. Bueno, se ve que eso al sistema, a el mundo de los bancos, a los medios, les encantó. Déjame leerte algunos títulos de diarios de estos días. Ya vamos a qué día de este gobierno. Vamos al día 12, ¿no? Hoy es el día 12 de este gobierno. Día del gobierno 12. Hoy es el día 12. Recordemos que hoy es 19. Jueves 19 de diciembre. ¿Cuándo subió? ¿En el 10? El día 10, sí. El día 10. Claro. 9 días. Sí. 9 días. Bueno, día 9 estamos de este gobierno. Bueno, títulos que te leo de los diarios en estos días. Habilitan al Tesoro a tomar reservas del Banco Central. Exacto. Y más recursos del ANSES
para pagar deuda. Ajá. Ambas fuentes de financiamiento están contemplados en distintos artículos del proyecto difundido ayer. O sea, esto lo titulaba La Perdona, Nación. te interrumpo. Esto creo que no va a pasar, ¿no? Pero está esta escandalosa iniciativa de que se le rebajen los sueldos netos a los jubilados, Sí, ¿no? es una barbaridad. Mientras la plata del ANSES se compromete para sostener el gasto público del gobierno, cuya mayoría son intereses. Bueno, todos los gobiernos lo hicieron, Macri también lo como hizo. siempre. El mismo presidente que dijo que iba a bajar la tasa de interés de los bancos para darle aumento a los jubilados. Por eso, acá hay Vos cosas fijate, que hay que cada verlas. vez que arrancan usando, vamos a sacar una ley de solidaridad, Sí, ojo, agárrate, perdemos, porque en la época de Caballo, en los 90, la ley de solidaridad previsional fue la que empomó a todos los jubilados y que Sí. la que creó la industria del juicio previsional. Y ahora vienen de vuelta usando esa palabra solidaridad. Húyanle a la palabra solidaridad. Húyanle, salvo que venga Lech Walesa Sí, a hablarles de solidaridad, a Sí, cualquier sí. otro no le crea. Vos sabés que eso mismo decía yo, digo, ojo, cada vez que ponen la palabra solidaridad, agárrense, porque Sí. como es una palabra medio etérea, ¿no? Da para todo. Sí. Bueno, Sí. déjame seguir Sí, leyéndote títulos. sí, A ver, sí. Clarín, el miércoles, ¿qué titulaba? Los anuncios se hicieron pensando en la negociación con los bonistas. Bien. Un plan, retenciones, impuestos y recorte de gasto previsional, o sea, sacarle plata a los jubilados. 3 medidas que apuntan a mostrar señales positivas a los acreedores y que tienen bonos de la deuda. Después, más abajo, titula, señala al mercado 4.500 millones de dólares para pagar deuda. Se Ese- tomarán fondos de las reservas del Banco Central. Es lo que Es decía una recién, sí. poderosa señal para mostrar buena voluntad, dice. ¿Qué más? A ver, esto, La Nación del miércoles, que titulaba, los refuerzos para asegurar el pago de la deuda hicieron bajar 7,5 riesgo país. El indicador cayó de 2.137 a 1.979 puntos ante un rebote generalizado de los bonos. El marcado retroceso se produjo, según los analistas y operadores, por el fuerte paquete de ajuste fiscal que oficializó el gobierno y la voluntad de pago que mostró. O sea, ajuste fiscal, cosa que dijeron que no iban a hacer, y es lo que están haciendo. Las mayores alzas se dieron entre los títulos que pagan en el corto plazo porque sus valores de mercado no tenían incorporado este escenario de esfuerzos por cumplir con los pagos. Se despejó una duda clave. Se paga mientras se negocia y se paga con reservas. Es el punto clave. Es el punto clave porque si un país declara el default, que significa cesación de pagos, inmediatamente se interrumpe el devengamiento de los intereses. Es decir, cuando una persona o institución entra en cesación de pago, interrumpe los pagos. Entonces eso es un factor de presión sobre los acreedores. Por eso lo primero que garantizó Alberto Fernández es que no iba a declarar el default. Él amenazó, dice, la Argentina está en default virtual, la Argentina puede caer en default, pero la Argentina no quiere caer en default, la Argentina quiere pagar, quiere cumplir, pero pide que lo dejen crecer pero detrás de toda esa fraseología había un dato clave, porque yo vengo insistiendo, acá hay un fenómeno muy especial. La deuda pública cambió de mano fuertemente el último año, desde la crisis de abril del año pasado de Macri. La deuda pública cayó los valores de deuda y entraron nuevos fondos buitres a comprar deuda argentina que la Nuevos compraron. buitres, ¿no son los Sí. buitres de siempre? Serían de siempre, en este caso los que entraron pesados son nuevos fondos buitres. El BlackRock, que es un fondo de capitales judíos norteamericanos, Larry Fink y Joseph Capito, ¿no? Es el fondo más grande del mundo, maneja 6 billones de dólares de activos. Este fondo, junto con el fondo Templeton, que Templeton es de una familia tradicional norteamericana, que creo que presbiteriana, aliada con el fondo Blackstone, o sea, todo un engendro después entró el fondo BR Capital, el Fidelity, el Greylock, etcétera. Bueno, entraron nuevos actores
a ser titulares de la deuda argentina. O sea, compraron deuda argentina que desde la crisis de Macri cayó a 40 y hasta 30% de su valor. Entonces estos nuevos fondos buitres, que los fondos buitres son eso, compran bonos basura, compran bonos cuando el país cae y después se lo reclaman a valor 100, a valor nominal. Entonces ahora, por eso yo decía que la clave, la prueba ácida era que el gobierno dé a conocer quiénes son los acreedores del país, con qué acreedor están negociando. Ahí se acaba todo el misterio. Si el gobierno da a conocer quiénes son los acreedores del país, con quién está negociando, se acabó todo el enigma. Acá acabas de dar con una pauta que la están señalando, el propio Daniel Marx la señaló, y que La Nación de hoy titulaba: piden igual tratamiento para la deuda extranjera y la local. La reestructuración es necesaria para volver a crecer según los analistas. ¿Y qué dice Marx? Aclaró por las dudas que sus comentarios eran a nivel personal. Bueno, ¿qué me importa? Sí. Sos un representante del gobierno argentino hoy, no opinás personalmente. Y que no representa una vinculación con inclinaciones políticas. Su definición más importante fue la opinión de darles igual tratamiento a los vencimientos de deuda local que a los de deuda extranjera. ¿Qué quiso decir con esto? A ver, Daniel Marx fue el inventor de la prórroga de jurisdicción. O sea que los buitres a la hora de reclamar puedan hacerlo en tribunales de Nueva York en lugar de hacerlo en la justicia ordinaria argentina. ¿Y qué está queriendo decir Marx con estas declaraciones? Que pide igual tratamiento, que sea lo mismo como los van a juzgar en Nueva York que como lo juzguen acá. O sea, más o menos les está diciendo a los jueces que atenten contra el interés nacional y favorezcan el interés del buitre. A ver, en ese punto no necesariamente es así. El tema es así. Macri llevó al país, vino a gobernar con deuda y en 2 años llevó el país a la cesación de pagos. Cuando llegó al país a la cesación de pago, pidió auxilio al Fondo Monetario para poder completar su mandato. Pero mientras completaba su mandato, tenía que hacer el trabajo sucio de dejar endeudado al próximo gobierno para que el próximo gobierno levante la cuenta de lo que él estaba gastando, ¿verdad? El Fondo Monetario le entregó esos 44.000 millones y la cuenta se la pasó alegremente al nuevo gobierno. Cuando en agosto ya se produce la crisis por las PASO, hace Macri el reperfilamiento, es decir, le patea entre 12.500 y 14.000 millones de dólares que tendría que haber pagado él en el segundo semestre, se lo patea a 90 y a 180 días, es decir, a diciembre y a febrero se lo patea al nuevo gobierno, cuando ya prácticamente Alberto Fernández Eso va con más intereses, ¿no? Prorroga los mismos intereses. Como la Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo, los acreedores se refriegan las manos, porque si me dicen, yo voy a reperfilar deuda, perfecto, te aplauden. Si es la deuda más cara del mundo y decís que se la vas a prorrogar así como está, lo felicitan. Esa es la deuda que viene a recargar los vencimientos que ahora le caen como una lluvia a Alberto Fernández. Entonces, relacionado con esto que vos mencionabas, la noticia de La Nación, la prórroga de jurisdicción. Primero, seamos realistas, la prórroga de jurisdicción viene de hace mucho tiempo, por desgracia. Cavallo y Marx, de esa época. Sí, hay precedentes, ¿no? Desde la época del proceso había, ¿Ya había antes? Sí, incluso, digámoslo claramente, hasta de la época peronista. Pero de todas maneras, la masa de obligaciones con prórroga de jurisdicción se instaura, digamos así, con el proceso y luego sigue repitiéndose bajo la administración Alfonsín, etcétera. O sea, no es que Marx haya sido el creador. Pero ¿qué ocurre? Macri reperfiló deuda local. No se atrevió a reperfilar deuda extranjera porque en los tribunales extranjeros le pueden hacer un agujero financiero y jurídico de vuelta a los fondos buitre. Entonces, respetó que los bonos con jurisdicción extranjera no sean reperfilados, mantengan su vencimiento y todo. Y lo único que reperfiló fue los con bonos con legislación local, sean en pesos o sean en moneda extranjera, porque ahí no hay problema, ahí los tribunales argentinos van a fallarle a favor. Ahora, lo que está sugiriendo Marx es darle paridad
paridad a los deudores locales, ¿para qué? En mi opinión, por una sencilla razón. Porque ahora los fondos buitre extranjeros entraron a la jurisdicción local. ¿Por qué? BlackRock, Templeton, etcétera, trajeron dólares, se convirtieron a pesos, compraron deuda y ellos son acreedores locales de la deuda. Por eso el gobierno no baja las tasas de interés y por eso Marx pide que se le dé igual trato que a los extranjeros, porque los extranjeros ya están en el país. Claro. ¿Me explico? Claro, Quizás parece un razonamiento rebuscado, pero, está muy claro. pero es importantísimo. Yo esto lo vi, justamente leí esta nota en La Nación y leí dos notas que salieron, bueno, en medios, en ámbito y tal, y digo, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué ahora se reivindica los bonos argentinos? Sí, bueno, para que mejoren la cotización, lo que sea, pero no, ahora los buitres los tenemos metidos dentro de casa. Ahora, los buitres que entraron con dólares y se convirtieron a pesos, están cobrando a través de los bancos tasas de interés del ELIC de más del 60%. A ver, ¿a cuánto está la tasa hoy? Porque Hoy. me acuerdo que, a ver, nunca se sabe, ya Sí. pasó a ser un misterio esotérico No, la tasa. formal. La tasa durante el gobierno de Macri llegó al 88, su pico máximo. Sí, y hasta Hoy- hace poco estuvo en 70 y pico. ¿Hoy en Hoy cuánto está en está? 63. Para la 63. LELIC, 63%. El Banco Central tiene una deuda en LELIC de $1 billón de pesos. Y la tasa de pases pasivos está en 55%. Y el Banco Central tiene una deuda de 1.750.000 millones en pases pasivos a un día. Por eso yo digo siempre que acá, para empezar a entender esto, hay que entender que acá la crisis reventó por el lado del Banco Central. El Banco Central tiene deudas por el equivalente de 68.000 millones de dólares. Y ustedes fíjense que nadie habla media palabra del Banco Central. Esta deuda del Banco Central de 68.000 millones de dólares es deuda local bajo legislación local. En principio, sí, salvo O sea el swap que no con está China, en la contabilidad el paquete de la deuda externa. sí en 2 o 3 rubros. Primero, el swap con China, que son unos 19.000, casi unos 20.000 millones de dólares. Después, otro swap con el BIS de Basilea, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que son 2.500. Esa es deuda externa del Banco Central. El resto es deuda interna, que está constituida por los encajes en dólares, que no son del Banco Central, son retenidos de los bancos, LELIC y pases pasivos, que entre todos suman unos 44.000 millones de dólares. A ver, explícale un poco a la gente que todo este lenguaje esotérico bancario, bueno. cuando hablamos de pase pasivo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el pase pasivo? Es una obligación que el Banco Central contrae a 24 horas de plazo. Quiere decir que los bancos le estarían, entre comillas, prestando al Banco Central una masa de 1.750.000 que cada vez que entra el presidente del Banco Central se encuentra con que todos los días le cae esa masa y lo renueva capitalizando los intereses. Esto es algo más irritante todavía, porque gran parte de Esa estas masa deudas, de intereses se convierte en una bola de nieve gigante al final del año. Por eso, yo tengo la cifra, el Banco Central está pagando 3.800 millones de pesos por día, está pagando el equivalente de 23.000 millones de dólares por año. Una locura, el Banco Central paga más intereses que el Tesoro. Y un factor irritativo adicional. Cuando los bancos cierran la caja del día, informan electrónicamente, no físicamente, informan al Banco Central cuánto es el saldo de caja. El Banco Central le toma el saldo de caja al cierre y le da una letra que se llama letras overnight, letras de medianoche, de la noche, donde le remunera, le paga un interés del 55% por ese dinero inmovilizado en la caja de los bancos desde el fin de la jornada hasta las 9 de la mañana O del sea día que siguiente. mientras el banquero se va a dormir,
toda su plata, se está subsidiada por le el Estado. paga la nación argentina al banquero. ¿Qué tasa dijiste? Subsidiada. En este momento la tasa es del 55% Esto anual. sucede todas las noches, de todas las semanas, de todos los meses del año. Exacto. Ahora se entiende por qué mierda la Argentina no sale adelante, por qué mierda la Argentina no crece, por qué mierda la Argentina hay hambre, por qué nos estamos muriendo, y esto desde hace años. ¿Se entiende ahora? Mira, yo encontré hay un documento. No, redondeo esto. Este Sí. tema de las letras overnight no tiene sentido, porque esto aparentemente estaría respaldado por una resolución del Banco Central de julio del año 2004. Entonces era presidente del Banco Central Prat Gai, ¿no? Y está respaldada en un acta de directorio secreta, porque las actas del directorio del Banco Central son secretas. Yo pedí tener acceso y no se me permitió, diciendo que un documento reservado, que para eso el Banco Central emitía las circulares. Pero este tema de las letras overnight es un subsidio financiero. Es un subsidio, o sea, la gente, los liberales... A ver, a vos que estás escuchando, te sacaron el subsidio a la luz, al gas, la asignación universal por hijo te la retasean, no te la aumentan de acuerdo a la inflación, ahora están buscando la manera de reducirte la jubilación, pero a los bancos, subsidio, subsidio y subsidio. Ese es el cáncer de la Argentina, eso es lo que nos está matando. Es que el problema de la Argentina es financiero y no es económico. Ese es el nudo de la cuestión. Y esto no se entiende porque la gente no entiende la diferencia entre economía y finanza. La finanza es el dinero libre, es el dinero especulativo, es el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. ¿Me da más tasa de interés o me voy al dólar? Entonces disparo el dólar se transmite a la inflación, entonces pido auxilio y le subo la mano. La clave de todo lo que está pasando es, para mí, tiene un indicador clave, que es el aumento de la tasa de interés. Fíjate vos, en uno de los últimos discursos que da Sandleris reivindica 3 puntos claves de la política financiera que debieran ser continuados por el próximo gobierno. Encima dan discursos esos personajes. En conferencia de prensa, reclamando cuáles eran dijo, él habló de 3 consensos políticos básicos. El primero de los cuales, ¿saben cuál es? Mantener tasas de interés reales positivas, es decir, altas tasas de interés superiores a la inflación, con el argumento de que con eso protegían a los ahorristas. Sí, protegen a los ahorristas, protegen a los capitales financieros, porque los ahorristas son el chiquitaje. El fuerte de los capitales son los capitales financieros, que son capitales externos que entran a operar en el terreno local. Por eso yo la única advertencia que digo es que esta nueva maniobra consiste en que ahora los acreedores financieros externos han entrado al mercado interno y son acreedores locales. Sí. Escúcheme. Y si lo hicieron es porque tienen las garantías suficientes de que no les van a tocar. Hay un documento que salió el 12 de diciembre del 2019, si querés leerlo vos. No lo tengo, léelo que vos lo tenés ahí. Sí. Bueno, del Poder Ejecutivo Nacional, firmado por el licenciado Andrés Cafiero, jefe de gabinete de ministros. Santiago Cafiero. Santiago Andrés Cafiero tiene. Bueno. Y bueno, hay otra firma que desconozco, y dice, el 12 de diciembre, 2 días después del ascenso, ¿no? Al Honorable Congreso de la Nación, que después vamos a pasar esto en video, tengo el agrado de dirigirme a nuestra honorabilidad a fin de remitirle el decreto en el cual se convoca las sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, al día siguiente. La siguiente página. Al 31, hasta el fin de mes. Claro, pero de cuando se decretó el 12, ya lo decreta para el otro día. Sí. Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019. En uso de las facultades conferidas por los artículos 63 y 99, inciso 9 de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1, convócase al Honorable Congreso de la Nación a sesiones
extraordinarias desde el 13 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Artículo 2. Declárese asuntos comprendidos en la convocatoria los detallados en el anexo que forma parte integrante del presente decreto. Artículo 3. Comuníquese, publíquese desde esa Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Bueno, pero el perdona, otro hasta ahí eso es formal, eso sí. no es. Lo bueno, que hay ahora que yo ver le es digo. El temario que se. Ahora el próximo le digo. Temas para las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Primero, proyecto de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Ahí está, en el solidaridad marco social. ¿Sabes cómo te empoman con esa de la solidaridad emergencia social? económica. Sí, 2. sí. Proyecto de ley por el cual se autoriza al señor presidente de la Nación a ausentarse del país durante Sí. el año 2020, cuando razones de gobierno lo requieran. Sí. Está bien, eso es de forma. Pero eso es de Proyecto formal. 3 de ley por el cual se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda para participar en los ejercicios contemplados en el programa de ejercitaciones combinadas a realizarse Si no seamos desde el- conspiranoicos y no veamos cucos en ese artículo. desde el 1 No, de no. septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Mensaje 135-19, expediente 189-19. A ver, vos Son habías esos traído tres, son Hay un audio. un audio de Max Kaiser, ¿no? Max Sí. Kaiser, a ver, aclaremos. Max Kaiser es De un RT. comentarista estrella en RT. Hace un muy buen programa que se llama Kaiser Report. Pero hay cosas con las que yo no estoy para nada de acuerdo con él. Él es uno de los pontífices predicadores del Bitcoin. A mí el Bitcoin me parece el cuento del tío versión siglo XXI. Pero salvando ese detalle con el cual yo no estoy para nada de acuerdo, el tipo es un tipo bastante coherente en todo lo que dice. Y casualidad, esta semana estuvo acá en Buenos Aires. Hizo un programa desde acá, desde Buenos Aires, que se transmitió por RT. Y eso es lo que vos tenés, un fragmento de ese programa. Estaba hablando con otra persona. Sí, Con lo pasamos. Stacy, que es su partener en el programa. Hay una mujer, pero después yo agarré la unos esposa 3 de- minutos y medio, Sí. sí, pero hay otra persona que, Sí, sí. que continuamente viaja a Buenos Aires y se va. Ahí lo escuchamos el audio. De acuerdo. Muy bien, usted y yo nos conocimos en Beirut en el 2011. Y sé que los últimos años los ha pasado aquí, en Buenos Aires. Por lo que conoce perfectamente la situación del país con sus crisis de la divisa. De hecho, nos acaba de hacer un breve resumen. Usted viaja mucho. Sí. Y trabaja con Doc Casey, Sí. que también ha vivido aquí. ¿Cómo ve la situación de Argentina? Una figura internacional como es usted. Porque usted lleva tiempo aquí, pero lo cierto es que salta con frecuencia de un país a otro. ¿Cómo encaja Argentina en el rompecabezas mundial? A ver, es cierto que las crisis financieras y de la divisa dan para echarse a temblar, pero si hay un país, no sé si acostumbrado, pero sí resistente a ellas, al menos en cierto modo, es Argentina. ¿Por qué? Pues porque no es la primera vez que le pasa y sabe cómo actuar. Si la divisa pierde todo su valor, el país cuenta con toda una infraestructura preparada para lidiar con la situación. Ya ha ocurrido en el pasado y volverá a ocurrir dentro de no mucho. ¿Es Argentina más resistente que otros países sudamericanos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque no sé si toda, pero una gran parte de la economía está acostumbrada a funcionar en el mercado sumergido. Por ejemplo, nadie utiliza la divisa como fuente de almacenamiento de valor a largo plazo. Y tampoco las empresas. A lo que sí que se recurre, en cambio, es a los dólares en el mercado sumergido, que son la segunda mejor opción. Es un país con una gran cohesión social. Sí. Y esa cohesión social es posible gracias a que Argentina ha recibido inmigrantes de todo el mundo, aportando cada uno de ellos sus pequeños trucos que han permitido construir esta economía sumergida, extremadamente resistente gracias a su diversidad. Y ya sabemos que diversidad es sinónimo de resistencia. En cambio, hay países no tan abiertos a la inmigración que son menos resistentes porque también son menos diversos. ¿Qué opina al respecto? Hay quien dice, en tono de broma,
que un argentino es un italiano que habla español, piensa que es británico y vive en una casa francesa, lo cual encaja perfectamente con lo que acaba de decir usted. Pues hablando de Francia, el país galo es otro que también se caracteriza por su cohesión. No recuerdo exactamente cuál es el término en francés, pero sé que hay uno que se emplea precisamente para describir la capacidad de salir adelante gracias a esa cohesión. En fin, hace 2 o 3 años, Nick, Argentina llegó a emitir y a vender un bono a 100 años, y ahora, 2 o 3 años después, resulta que le han tenido que pedir al FMI un préstamo de 57.000 millones de dólares. ¿Por qué contrajo Macri semejante préstamo? Cuéntenos qué papel desempeña el FMI en todo esto, Nick. Pues el de vampiro. Mire lo borracho que está el mundo de dinero fiat, Max, que el bono a 100 años del que habla no solo se vendió estupendamente bien, sino que además tuvo sobresuscripción. No recuerdo las cifras exactas, pero sí que la gente estaba desesperada por prestarle dinero al país a 100 años. Eso fue tras una quiebra años atrás. Así es. Y aún así invirtieron en un bono a 100 años de un país en bancarrota hasta alcanzar esa sobresuscripción. Es una auténtica locura. ¿Por qué primero se emite un bono a 100 años y luego se contrae el mayor préstamo jamás concedido por el FMI? Pues porque la divisa está al borde del desplome y gran parte de ese dinero se utiliza para estimular la economía y la propia moneda. A nivel individual, Max, ¿se le ocurriría a usted endeudarse en dólares para invertir en el peso, sabiendo cómo está esta última y que el préstamo ha de devolverlo en dólares? Si se respaldaran empanadas, igual sí. Pues ese es el futuro que le espera a Argentina. El problema es que el país y su gobierno están estructurados de tal forma que siempre necesitan a alguien que les ayude desde fuera. No pueden solucionar las cosas de manera interna. La verdad está ahí afuera. Conspiraciones por Radio Sónica Más. Bueno, lo que más llama la atención de esta entrevista que hizo Max Keiser acá en Buenos Aires es el título que le puso RT en su portal. El título es: ¿garantizó Argentina su deuda externa con la Patagonia? En signos de interrogación. En esa partecita no estaba, pero lo dice. Lo tira como un rumor, ¿no? Entonces, plantean de vuelta lo que junto con vos, Héctor, y junto con Adrián, no sé, desde el año 2000 venimos diciendo que la Argentina va derechito al canje de deuda por territorio. Sí, a mi juicio, en forma indirecta, más que directa, a través de concesiones, Obvio, nunca van a plantearlo. No, la así. bandera no la van Pero a tirar. lo que hay que tener presente es que el Fondo Monetario en todo esto actúa con el rol de ser el auditor de los acreedores financieros del Estado. Y en consecuencia lo que estamos viendo es ese zarpazo. Ahora, yo trato de ser justo, trato de ser equidistante en esto. Vuelvo a lo del principio. El gobierno Fernández acaba de asumir. Tiene que manejarse dentro de realidades adversas. Uno tiene que darle, digamos, un margen de tolerancia pensando de que no puede tomar ninguna medida peligrosa sin recibirse una crisis, una corrida bancaria, una corrida cambiaria, una corrida financiera. Así que desde ese punto de vista hay que, digamos, desacelerarse un poco. Yo entiendo, pero el tiempo... Un Daniel Marx me parece a mí el límite de esta concesión de dejarlo para ver qué las hace. Señales no serían buenas, justamente por eso cuando uno ve, dice, y es claro, cuando lo están aplaudiendo los acreedores, cuando le están bajando un poco la tasa de riesgo al país, diciendo que ahora está bien, que los títulos argentinos están remontando un poco el valor, es claro, cuando yo veo que los acreedores financieros están contentos, sonamos, ¿no? Es lo mismo que cuando escuchamos la palabra solidaridad. Pero yo creo que dentro de todo hay que estar a ver, porque yo creo que lo que se apunta es esto, una negociación en tándem, eso está ya planteado, donde la Argentina tiene que acordar con el Fondo Monetario una prórroga que deja al Fondo Monetario como auditor permanente de las finanzas argentinas. Entonces, con la garantía de que el Fondo Monetario se mantiene sine die como auditor de la Argentina,
Entonces la Argentina se sienta a negociar con los fondos buitre, que son los nuevos titulares de la Argentina, y en consecuencia los fondos buitre, como el Fondo Monetario, son buenos y nos dan más plazo. Y nos bajan un poquitito la tasa de interés. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es seguir renovando deuda y que la Argentina vuelva al mercado de capitales a colocar más endeudamiento. Entonces, esto cumple el ciclo perfecto de la deuda perpetua. Es decir, el objetivo de toda renegociación de deuda es que el país vuelva a colocar más deuda en el mercado externo. Deuda que no puede pagar. Bueno, escuchamos de vuelta, tengo 1 minuto y medio con el mismo Kaiser Report, y bueno, diciendo eso de la deuda. Dale. Y hay otra cosa más. Si un país no quiere ser esclavo de los banqueros, de los fondos de cobertura, del FMI o de China, entonces puede recurrir a una tercera vía, y ahí es donde entran en juego las criptodivisas en Argentina. Por cierto, volviendo al FMI, ¿sabe qué es lo que se rumorea? Insisto, solo es un rumor, no lo sé a ciencia cierta. Pero lo que se dice es que si el FMI ha decidido prestarle 50 y pico mil millones de dólares a un país que incumple repetidamente el pago de su deuda, no es solo por las inquietudes geopolíticas, que las hay, sino porque Argentina ha ofrecido como aval la Patagonia, la joya de la corona del país, una región preciosa de las más hermosas del mundo. ¿Qué me dice? Parece que... ¿La Patagonia como aval? Eso se rumorea. Es un rumor. Sí, pero no me sorprendería. Pues tiene usted buenas fuentes, Nick. ¿Hasta qué punto tiene fundamento ese rumor? Porque si fuera cierto, sería una catástrofe de proporciones absolutamente épicas. A ver, ¿a quién le interesa la Patagonia? Pues a las élites, como las de los bancos, las de Hollywood, o las del mundo de la política, que han adquirido un montón de activos inmobiliarios en ella. De hecho, cuando Obama visitaba Argentina, siempre se escapaba unos días a la Patagonia sin que nadie supiera exactamente a qué iba. Y eso es algo de lo que el mundo no es consciente, porque solo se hacía eco de ello la prensa argentina. ¿Qué demonios iba a hacer Obama en la Patagonia? Insisto, las élites están comprándose un montón de viviendas en la Patagonia, que para ellos constituye también un lugar interesante. No sé exactamente qué es lo que está pasando ahí. Bueno, ahí escuchamos un poquito más. Bueno, está bueno que se haga Vox Populi Mundial, algo que junto a Héctor y Adrián Salvucci venimos diciendo desde el año 2000. Y yo quiero recordar un poquito la tapa de Economist, que estaba Putin, estaba el de China, sí, estaba Obama, ¿no? Sí. Había uno que estaba desnudo. Putin, Xi Jinping y Obama. Sí. En una mesa, como una especie de mesa de póker, pero era un tablero con como el TEG. Como el TEG con el mundo, y todas las fichas de Obama estaban en la Patagonia. En la Patagonia. Si Ajá. se fijan bien. Sí. Bueno, ahí hay un factor, El oráculo habla. No, pero hay un filón importante, vaca muerta. Pero no, el tema vaca muerta, yo no creo en ese punto de la digamos vaca muerta, como punto central. Ojo, ¿no? que puede haber... Así como la vaca ya está muerta, está muerto el sistema de matriz energética en base a petróleo. Y eso ese switch lo vamos a ver en los próximos 3 años. Igual la Patagonia... Pero la Patagonia lo definió el propio Henry Kissinger. Es una daga sobre la Antártida. Y a partir del año 2020 comienza la conquista de la Antártida y va a ser algo equivalente a lo que fue cuando en 1492 Colón llegó a América. Va a ser lo mismo. Sí, no, que la Argentina está metida dentro de un juego internacional que nos excede a nosotros, eso está sobreentendido. Todo lo importante es secreto y todo lo que se está maquinando con más razón. Yo lo que interpreto es esto. Acá en América del Sur hay una tensión entre dos grandes sectores internacionales. El neoliberalismo, con base fundamentalmente en los Estados Unidos, y la socialdemocracia con base primordialmente en Europa. La ¿Lo Unión quiere decir? Europea, Claro, su la Unión signo Europea. ideológico socialdemócrata. Con todas las gradaciones, con todas las combinaciones posibles. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia es la cara oculta de la luna, es la otra cara de la moneda. Es decir, el sistema, todo sistema, no es unilateral.
tiene dos componentes o más componentes. El sistema es el conjunto, es el comportamiento complementario de los componentes, y bueno, y lo estamos viendo, el diapasón, digamos, el péndulo político oscila entre gobiernos neoliberales y gobiernos socialdemócratas. Yo creo que el gobierno Fernández, el kirchnerismo en general, estuvo enrolado desde un primer momento, y ahora se va a dar esa tensión. De hecho, es una crisis que se da dentro del sistema y no contra el sistema. Sí. ¿No? Es decir, acá nadie pone en duda los fundamentos ni del capitalismo liberal ni del sistema financiero. Por eso, Héctor, la única ideología que nos va a salvar a los argentinos en el siglo XXI es el antisistemismo. Ya no son más ni las derechas, ni las izquierdas, ni las sociales democracias, ni los neoliberalismos. Lo único que nos va a salvar es el antisistemismo. Tal vez un preludio al antisistemismo fue la tercera posesión que en el siglo XX esbozó el general Perón. Y bueno, eso era institucional, ahí había una tercera posición que justamente una posición independiente y equidistante de los dos sistemas. Ya de se nos va hecho, el tiempo, Héctor, escúchame. Ajá, sí. Sí. ¿Lo vamos a tener muy pronto? Posiblemente la semana que viene, ¿puede ser? Bueno, arreglamos. Vemos. Como son días de fin de año, hay que coordinar digamos, la agenda. Pero sí, yo estoy. Quique, lo ¿te hablamos. tenemos de vuelta? Bueno, no me hagas comprometerme ahora porque vos fíjate que esta semana entre Navidad y Año Nuevo es muy compleja. Sí, Vamos hay que ver dónde terminás por vamos ahí, a ver ¿no? cómo Bebido. sigue. No, yo no bebo. Bueno. No. Bueno, vamos a agarrar una filmación. De esa hecho, que estamos está. en contacto y lo vemos, pero creo que hay que desacelerarse un poco. Nos vemos porque... hasta la semana que viene. Chao. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.